¿Qué tal amigos de Ascensión Multidimensional? Bienvenidos a este espacio. En este video vamos a estar hablando de un tema que se ha vuelto muy popular durante los últimos años y que si no lo has escuchado muy seguramente no tardarás en encontrarte un video o algún libro que te hable de este tema, que es la ley de la atracción. Entonces en este video vamos a abordar 3 puntos que son indispensables saber para volvernos unos expertos en la ley de la atracción. Y el punto número 1 es ser consciente de nuestros pensamientos. Ser consciente del pensamiento que está pasando por mi mente en este momento es el paso número 1. La mayoría de las veces, pues, nuestros pensamientos son negativos. Entonces nos las pasamos la gran parte del día, pues, repitiendo estas situaciones negativas miles de veces. Entonces la mayoría son repetitivos, son pensamientos repetitivos y están reafirmándonos siempre las mismas creencias limitantes. Como por ejemplo, yo no soy bueno para realizar esta actividad, esto solo va a funcionar para ciertas personas, solo ellos pueden hacerlo, o empezamos a encontrarnos repasando creencias negativas acerca de las situaciones, acerca del entorno, acerca de la vida, como por ejemplo, la economía está muy mal, estos tiempos son malos para invertir, no tengo el tiempo suficiente para emprender, por ejemplo, o para emprender primero necesito tener más dinero del que tengo ahorita, o hablando ya de nuestro aspecto físico, muchas veces pensamos, estoy demasiado flaco, o me gustaría bajar de peso, o no tengo suficiente experiencia en el área laboral donde quiero desempeñarme, y bueno, así nos la pasamos el resto del día. Todos estos pensamientos negativos ciertamente nos mantienen muertos en vida. Nuestra energía está apagada, entonces no tenemos el impulso para perseguir esos sueños que nos motivan a lo mejor, o sea, esos sueños que en algún momento deseamos alcanzar. Y lo único que nos la pasamos haciendo es reaccionando, estamos de forma reactiva, reaccionando ante las personas, ante las situaciones, estamos en una etapa de supervivencia, no tenemos entusiasmo y no creemos que podemos realizar las cosas que nos objetamos. En pocas palabras, pues no estamos empoderados. Entonces, lo primero que vamos a aprender en la ley de la atracción, o lo primero que nos va a enseñar la ley de la atracción, es que tenemos una opción. Que podemos elegir qué pensamiento tener. Entonces, esto quiere decir que podemos cambiar nuestros pensamientos. Pero para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención, estar presente y cachar esos pensamientos negativos. Entonces, si tú quieres cambiar, es momento de que empieces a tomar conciencia de esos pensamientos, que sería la primera base para empezar a dominar la ley de la atracción. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos tomar conciencia de esos pensamientos? Hablamos de cosas prácticas que puedes empezar a realizar para empezar a cacharte, para empezar a poner atención de cuál es el pensamiento que está pasando en este momento en tu vida. Entonces, punto número uno, dentro del punto número uno, tómate un descanso de 10, 15 minutos, quédate en silencio, puedes optar por sentarte o estar cómodamente recostado en un lugar tranquilo, puedes darte el permiso también de dar un paseo en solitario en algún lugar de la naturaleza que te guste. Durante ese tiempo, lo importante es que te escuches. Escuchar el continuo flujo de pensamientos que está transitando en tu mente. Entonces, empieza a observar si son afirmaciones o quizá estás en medio de una conversación. Entonces, sería la forma de comenzar. Entonces, una vez de que empiezas a observar ese flujo de pensamientos y que ya identificaste que si son afirmaciones o es una conversación, entonces empieza a tomar conciencia de tu respiración. Esto puede ayudarte a aumentar tu conciencia o puede ayudarte a estar más en este momento presente. Entonces, después de eso,
Trata de notar las pausas entre cada pensamiento. Esto te va a ayudar sobre todo a tener más claridad de lo que está sucediendo en la mente. Uh-huh. Imagina que eres un gato que está esperando a que el ratón salga de su guarida. Entonces, en este caso, el ratón es ese pensamiento. Entonces, en el momento de que sale ese ratón o sale ese pensamiento, en silencio, solamente obsérvalo, obsérvalo. Ajá. Entonces lo estás observando. Entonces, estos momentos pueden ser a lo mejor muy cortos, pero a medida de que vas generando práctica, estos espacios de silencio pues van aumentando. Y pues realmente ese sería nuestro objetivo al momento de hacernos pues más especialistas en la práctica, ¿no? Que estos momentos de silencio sean cada vez más y más y más largos. Entonces, recuerda que el objetivo de estos ejercicios que te acabo de marcar, pues es precisamente hacernos conscientes de, ajá, en este caso, de los pensamientos, pero ojo, no los juzgamos, solamente somos conscientes de ello, no los juzgamos. Uh-huh. Entonces, tomamos nota de ellos, ajá, y nos damos cuenta que los pensamientos no son buenos y no son malos, ajá. Simplemente observamos que se están generando de forma automática en base a antecedentes, a experiencias o creencias que a lo mejor pudieron venir de nuestra familia o de nuestro entorno social. Ajá. Y los observamos como eso, como lo que son un fenómeno nada más. Bueno, entonces, ya que tenemos claro esta parte, vamos al punto número 2, al punto general número 2. Entonces, ya que empecé a tomar conciencia de esos pensamientos, ahora me doy cuenta que yo no soy esos pensamientos. Vamos a abordar un poquito más. Es importante que empecemos a distinguir que estos pensamientos suceden independientemente de nosotros. Uh-huh. Hay que empezar a marcar ese espacio o esa separación de lo que está sucediendo en nuestra mente y de lo que somos nosotros. Realmente esto, la primera vez que lo escuchamos, llega a ser algo impactante. Ajá. Pero en la medida que vayas investigando más, ajá, puedes encontrarte a lo mejor con muchos libros que van a hablar de este tema. Por ejemplo, hay títulos que llegan a decir no eres tu mente o no eres tu cerebro, ¿no? Puedes encontrar algunos otros. Y el mensaje principal de todo este material o de estos libros es precisamente que tú no eres lo que estás pensando. Ajá. De que esos pensamientos están sucediendo independientemente de mí. Uh-huh. Entonces, tenemos que empezar a separarnos de los pensamientos, de esos pensamientos que están transitando en nuestra mente. Por ejemplo, digamos que notamos un pensamiento que dice, no soy lo suficientemente bueno. Entonces, ya lo caché. Y en ese momento podemos decir, oh, aquí está este pensamiento de nuevo. Ahí se enciende la alarma. Ajá. Aquí está ese pensamiento de nuevo. Me doy cuenta. Uh-huh. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Y en ese momento pues estoy cada vez más cerca de cancelarlo, de eliminarlo. Ajá, de que no tenga efecto. Ya no le di importancia, ya no le puse mi energía. Entonces, al mismo momento que estamos pues ahorrando nuestra energía porque no estamos poniendo nuestra conciencia en ese pensamiento, pues esa energía podemos usarla realmente para empezar a refocalizar en los objetivos que queremos lograr en la vida. Y bueno, entonces vamos a hablar de algunos consejos prácticos que nos pueden servir para empezar a darnos cuenta o empezar a marcar esa separación de nuestros pensamientos. Ajá. Entonces, cuando tomamos el freno para identificar nuestros pensamientos, podemos agregar algunas preguntas. Uh-huh.
Entonces, podemos agregar la pregunta de, ¿soy estos pensamientos que estoy escuchando? ¿O soy yo quien es consciente de este pensamiento? En primer lugar, ni siquiera es esencial responder a estas preguntas. Ajá. Lo importante es plantearlas, lo importante es hacerlas cada vez que nos demos el momento de observar y sintonizar con esos pensamientos. Ajá. Entonces, estas consultas o estas preguntas que acabamos de revisar, pues simplemente son una herramienta que nos va a ayudar a eliminar esas telarañas gruesas, ajá, que de alguna manera nos mantienen atados o fusionados con esos pensamientos. Entonces, las preguntas simplemente van a centrar nuestra atención en esos fenómenos que son los pensamientos. Ajá. Entonces, otra herramienta que podemos utilizar es la palabra pensar. Entonces, se dice que podemos utilizar esta palabra y lo equivalemos o lo equiparamos a un hechizo, ajá, para salir de esos pensamientos. Entonces, cuanto más observamos, nos vamos a dar cuenta que son más irregulares todas estas consideraciones, todos estos pensamientos. A medida que enfocamos y observamos, es importante recordar, ajá, que solo estamos pensando. Entonces, observamos, recordamos que solo estamos pensando y volvemos con mucho amor a realizar las actividades que estábamos haciendo. Ajá. Por ejemplo, en el momento que me veo atrapado en mis pensamientos cotidianos, en mis cavilaciones, pues básicamente me digo a mí mismo, en voz alta, pensar, pensar, y eso me saca de ese ciclo o de ese continuo, ¿no?, que está sucediendo en mi mente. Eso me hace otra vez aterrizar al presente. Entonces, digo pensar en voz alta y otra vez estoy aquí, ok, y vuelvo a lo que estaba haciendo. Así de sencillo. En ocasiones necesito decir pensando o pensar varias veces, para aterrizar nuevamente en mi cuerpo, por decirlo de alguna manera, porque estoy acá en la mente. Entonces, digo pensar en voz alta, a lo mejor 2, 3 veces y ya estoy otra vez en mi cuerpo. Entonces, pues esto, como te decía en un principio, pues va a romper el hechizo, que las reflexiones o todos esos pensamientos están generando en la mente creativa. Entonces, como te digo, solamente me doy cuenta de que estoy pensando, nada más. Ese es el punto al que queremos llegar. Entonces, tomamos conciencia de estos pensamientos mediante o de estas consideraciones que están sucediendo en la mente mediante el uso de la palabra pensar. Y esto nos va a brindar pues una oportunidad de saber de lo que está sucediendo o de esos fenómenos que están ocurriendo en la mente, en el cerebro. Bueno, entonces ya vimos punto número 1, que es date cuenta de que, toma conciencia de tus pensamientos, y luego date cuenta que no eres tus pensamientos, que es el punto número 2, y muy bien, vamos a abordar el punto número 3, que es empieza a generar lo que quieres pensar. Bueno, entonces, este es el último de los 3 pasos, que nos marca el camino para dominar la ley de la atracción. Y precisamente nos invita a ser creadores, a generar las cosas que sí queremos pensar. Y es aquí, pues, donde nos apoyamos de afirmaciones, declaraciones positivas, reprogramación neurolingüística o subliminal, incluso podemos utilizar la hipnosis, ¿no? Hay varias herramientas que de las cuales nos podemos apoyar. Y entonces, en lugar de decir no soy lo suficientemente bueno, podemos comenzar a decir soy lo suficientemente bueno para esto. O podemos comenzar a decir esto sí va a funcionar para mí. Entonces, si la ley de la atracción funciona para otros, pues ¿por qué no va a funcionar para mí, no? Entonces, esa es la línea que nos va a empezar a marcar. Recuerda que pues las personas exitosas solo piensan en las cosas que quieren lograr. En contraste a lo que generalmente hacemos la mayoría, que pues nos enfocamos en las cosas que podrían salir mal, ¿no? O por ejemplo, si alguien pregunta ¿qué quieres?, la mayoría de la gente pues va a estar pensando en todas las cosas que no quiere, ¿no? Es muy curioso, pero
es lo común que está sucediendo. Entonces, esto hace que no tenga claro lo que realmente quiere. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, por enfocarnos en las cosas que a lo mejor, en esos miedos, o en las cosas que podrían salir mal, entonces perdemos de foco lo que realmente nos hace feliz, lo que realmente queremos lograr. Ajá. Entonces, esto básicamente, pues, nos marca la pauta, ¿no? De qué podemos hacer para, pues, revertir toda esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a crear lo que quiero pensar? Vamos entonces recapitulando un poquito para irnos marcando en contexto. Ajá. Vamos a comenzar primeramente a ser conscientes de nuestros pensamientos. Uh-huh. Después nos damos cuenta de que no somos los pensamientos que están transitando por nuestra mente, de que realmente no definen lo que somos. Ajá, es muy importante. Y entonces vamos a empezar a seguir los siguientes consejos. Ajá. Primero, reconocemos nuestra responsabilidad. Ajá. Reconocemos que nuestros pensamientos están dando forma a nuestra realidad y comenzamos a considerarnos creadores de nuestro día. Ajá. Creadores de nuestra vida. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos el poder, ajá, para que a lo mejor cosas que ya creamos que no nos gustan, que las podemos deshacer por completo. Podamos cambiar esa situación. Uh-huh. Entonces, date cuenta de que cada pensamiento que creas va a impactar la realidad sí o sí. Ajá, entonces es importante de que estés alerta para que a lo mejor puedas cancelar eh, esas posibilidades de realidad que a lo mejor con esos pensamientos negativos puedas empezar a generar. Ajá. Entonces, aquí pues el ejercicio, nos vamos a pegar otra vez al ejercicio de la palabra pensar. Ajá. Entonces, sigue siendo esa una herramienta muy importante para sacarnos de todos esos bucles de pensamiento negativo. Uh-huh. Entonces, otro punto muy importante es tomar en cuenta que tu mente subconsciente es como un niño y hay que tratarla con mucho cariño, hay que negociar con ella, hay que ser suaves, hay que ser amables, hay que llegarle con amor, ajá, para que a lo mejor todo eso que ya empezamos a crear, todas esas afirmaciones o todos esos objetivos que empezamos a decretar que sucedan, ajá, pues sean aceptados y tengamos la ayuda del subconsciente para que puedan pasar al supraconsciente o al creador o a Dios y se nos pueda conceder mucho más rápido. Uh-huh. Entonces, toma en cuenta esto, por favor, es muy importante. A lo mejor no le tomamos la importancia o no sabemos, no tenemos el conocimiento de que a lo mejor nuestras peticiones o nuestras afirmaciones pues no tienen comunicación directa con el supraconsciente, con el creador, ¿no? Sino que tienen que pasar primero por el subconsciente. Entonces hay que hablarle con amor a nuestro subconsciente, hay que negociar con él para que podamos cooperar y trabajar en conjunto y pues nuestros deseos puedan tener mucho más poder y se puedan materializar mucho más rápido. Uh-huh. Ahora bien, hay que elegir sabiamente las afirmaciones. Ajá. Generalmente deben de tener un orden, deben de estar en voz positiva, correcta, ajá, en el tiempo correcto. Entonces yo te recomendaría tomar un curso más especializado. Por ejemplo, está el de la certificación oficial en la ley de la atracción del Dr. Joe Vitale, que es muy bueno. Entonces esto, por ejemplo, nos va a dar mucho más herramientas para saber formular las afirmaciones de forma correcta. Ajá. Entonces, hay que complementar estas afirmaciones también, ajá, antes de cerrar el punto, hay que utilizar la visualización. Utilizar la visualización potencia de alguna forma el poder de estas afirmaciones, ajá, o de estos pensamientos. Podemos utilizar imágenes, videos, meditaciones que nos ayuden a potenciar estos nuevos pensamientos que estamos generando. Ajá. Entonces, como ya lo vimos, es momento de empoderarnos, es momento de
dejar de ser la víctima, es momento de tomar control de nuestra vida, y con estos 3 elementos y estudiando a fondo lo que es la ley de la atracción, podemos empezar a crear una realidad diferente. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Seguiremos subiendo más material aquí en nuestro canal. Puedes suscribirte, puedes darle like a este video, compartirlo, y todo lo mejor de lo mejor. Jun Yuan Ling Tong. Seguimos compartiendo con amor. Hasta pronto.